Una persona se marea, se apoya en la pared, espera un rato y le quita importancia al tema. O bien los mareos vuelven y la persona se convierte en paciente. Y con mucha paciencia va de médico en médico para saber por qué se marea. Y a veces no saben qué decirle. La doctora Lucrecia López es médica neuróloga especializada en trastornos de equilibrio y lleva muchos años trabajando en este tema. Lucrecia, aparece el paciente y te dice: doctora, me mareo. El tema es que cuando un paciente llega a la consulta porque está mareado, primero hay que definir qué es mareo y segundo es muy importante que sepan los oyentes que el mareo es una de las causas más frecuentes de consulta en la clínica médica. Y en neurología es la segunda causa de consulta. Las últimas estadísticas de Estados Unidos, las consultas son 4 billones de consultas por mareos por año. Mencionás neurootología, especialidad poco común, ¿es muy nueva? Bueno, tiene muchos años, tantos años como más de 100, pero digamos que es más conocida desde los últimos años. Yo la disciplina la hice en Inglaterra, en Queen's Square, y después traje la especialidad a la Argentina, pero que yo traje la especialidad a la Argentina hace más de 25 años. La verdad es que yo no he visto nunca en las cartillas o en los paneles de los centros de salud el médico con esta especialidad, pero también se me ocurre que debiera tener una suerte de transversalidad entre varias especialidades y hasta con psiquiatras. Con los psicólogos, con los psiquiatras, es una disciplina muy amplia, pero básicamente los que llevamos el barco a destino en general somos los neurólogos y sobre todo los neurólogos que estamos especializados en esto. Yo traje la especialidad y desarrollé la especialidad en muchos lugares públicos. Acá en Buenos Aires, el primer lugar donde lo desarrollé fue en el Hospital Álvarez, después en el Hospital Ramos Mejía. Traje la especialidad Fleni en 1994 y finalmente la terminé llevando a INECO. Bastante itinerante soy con este cuento de andar paseando. A veces pasa que uno tiene un vaído o se marea y luego se le pasa. O sufre un episodio vasovagal y se marea. ¿Cómo sabe la persona que eso que está sintiendo es un trastorno de equilibrio? El punto, Silvana, básicamente es tener en cuenta que el mareo es un síntoma, pero es un síntoma que no es un síntoma específico, es un síntoma totalmente inespecífico. Tan inespecífico como tener fiebre. Vos podés tener fiebre porque tenés una infección urinaria, porque tenés una tuberculosis, porque tuviste una gastroenteritis o porque tenés un resfrío. Después veremos cuál es la causa. El mareo pasa exactamente lo mismo. Cuando un paciente dice que se marea, en realidad, ¿qué nos está diciendo a nosotros los médicos? Es que al paciente le está pasando algo, que después veremos. Es muy importante que el paciente defina con sus propias palabras qué es lo que siente, porque el mareo puede tener causas clínicas y causas neurológicas. Y dentro de las causas clínicas, nosotros podemos hablar desde las causas psiquiátricas, que son menos del 4%, hasta los cuadros que vos recién nombraste, por ejemplo, presincopales. Un paciente que tiene una hipotensión o que pierde el conocimiento por una hipotensión. Y luego, estos mismos síntomas pueden ser de causa neurológica. Un paciente, por ejemplo, que tenga una enfermedad de Parkinson, se puede marear. Pero también se puede marear un paciente que tenga una polineuropatía diabética. O también se puede marear un paciente que tenga un trastorno en el sistema vestibular, que es el sistema propiamente del equilibrio. Entonces es muy importante que el paciente cuente con sus palabras qué es lo que realmente siente. Cuando el paciente tiene un trastorno en el sistema vestibular, en el sistema del equilibrio, que es el conjunto
de vías o de red neuronales que está en el cerebro, en el nervio auditivo, que es el que conecta el cerebro con el oído interno, o en el oído interno, que es un sensor de aceleración, los pacientes ahí pueden tener no solo mareos, y el mareo puede estar dado por una inestabilidad, puede estar dado por la sensación que los objetos se mueven, y eso se llama oscilopsia, o sea, oscilan los objetos, o puede estar dado por el vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es la sensación de giro, es una alucinación donde el paciente tiene la sensación o que él está girando o que el mundo le gira. Y ahí entonces la cosa ya es muy definida. Así como el mareo es un síntoma que puede estar generado por múltiples patologías y topográficamente ubicado en cualquier sistema, cuando un paciente tiene la sensación de giro, que él gira o que el entorno le gira, ese paciente tiene un problema en el sistema del equilibrio, en el sistema vestibular. No tiene ningún problema ni en la columna cervical, ni en ningún otro lado. Los trastornos vestibulares, que son estos trastornos ubicados en el cerebro, en el nervio auditivo o en el oído interno, se pueden manifestar con vértigo, y entonces ahí es muy importante hacer un muy buen examen neurológico y un muy buen examen neurotológico, porque el síntoma va a ser siempre el mismo, no importa si el problema asiente en el cerebro, en el nervio auditivo o en el oído interno. Pero después vamos a ver cuáles son las patologías que producen esto, y por ende vamos a determinar cuáles son los tratamientos específicos para cada patología. Mencionaste cervicales al pasar. He conocido mucha gente que siente mareos, cree que son sus vértebras cervicales y se va a un osteópata. Y sí, eso es simplemente ignorancia, no saben de qué están hablando, que eso está generado, se lo ha dicho los médicos, muchos médicos. El problema es, vos pensás que el oído interno está localizado adentro del cráneo en una estructura que se llama peñasco, pero ese oído interno es un sensor en movimiento, es como un giroscopio. Sensa si nosotros nos estamos moviendo. Pero la única forma que nosotros tenemos para que eso se sense es moviendo el cuello, girando la cabeza. O sea, y para girar la cabeza tenemos que mover el cuello, o tenemos que inclinarnos hacia adelante, hacia atrás, pero siempre van a ser movimientos de la columna. Lo que sucede es que cuando los pacientes giran el cuello o mueven la cabeza, ponen en funcionamiento su sensor de movimiento. Entonces, por eso muchos pacientes creen que esto es por la columna cervical. Pero esto no tiene nada que ver con la columna cervical. Uno imagina aparatos de prueba diagnóstica llenos de cables, cascos, sensores, palancas. ¿Cuál es la aparatología disponible para afinar un buen diagnóstico? Eso es la tecnología antigua. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un muy buen examen neurológico al paciente, y luego nosotros vamos a hacer videonistagmografía. Entonces, ¿qué es esto? Ahí aparece una palabra media rara que se llama nistagmus. El nistagmus es un movimiento involuntario del ojo que se produce cuando hay una disfunción del sistema vestibular, del sistema del equilibrio. Siempre que tenemos nistagmus hay una disfunción en el sistema del equilibrio. Pero nosotros podemos medir ese nistagmus, podemos graficarlo. Pacientes que tienen mareo o vértigo dicen, no, yo no me voy a hacer ver porque me van a meter agua en el oído, no quiero saber nada. Y antes esto se hacía con electronistagmografía. Hoy por hoy esto no le molesta absolutamente para nada al paciente. ¿Y por qué esta aparatología? ¿Para qué sirve? Sirve para registrar los movimientos oculares. Esto es muy complejo desde el punto de vista neurológico, pero sería de la determinada forma. Si vos vinieses al consultorio porque tuvieses un problema del equilibrio, yo te voy a hacer un examen neurológico y te voy a hacer ya después un examen muy, muy específico del equilibrio, que es el examen neurotológico. Voy a ir a evaluar tus movimientos oculares. Por ejemplo, si vos ahora me estuvieses mirando a mí,
vos estarías con los ojos fijos mirándome a mi nariz o a mi cara, estarías poniendo en funcionamiento una parte de tu cerebro. Pero suponte que nosotras dos estamos charlando, vos me estás mirando a mí y de repente escuchás un ruido y no movés la cabeza, movés rápidamente tus ojos hacia el lugar donde vos suponés que viene el ruido. Al mover tus ojos, vos estás poniendo en funcionamiento otra parte de tu cerebro. Nosotros, a través de la evaluación sistemática de los movimientos oculares que se organizan topográficamente en diferentes partes de nuestro cerebro, podemos saber si un problema de equilibrio está en el cerebro, en qué parte del mismo, en el nervio auditivo o si está en el oído interno, en lo que la gente conoce normalmente no como sistema vestibular periférico, sino como laberinto. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiamos esos movimientos oculares donde al paciente no le molesta absolutamente para nada, y ahora hemos incorporado nuevos software muchísimo más sofisticados para que al paciente todavía le moleste mucho menos y determinar exactamente cómo está funcionando el laberinto y cómo está funcionando el cerebro del paciente a través de los movimientos oculares. Y a partir de ahí, muchas veces, simplemente con esto hacemos el tratamiento con determinadas maniobras, si esto es un vértigo posicional, o pedimos estudios complementarios, como por ejemplo una resonancia magnética cerebral o una tomografía de peñasco, si estamos pensando en un problema del oído interno, y todos los estudios que sean realmente necesarios de acuerdo a esta evaluación de los movimientos oculares del paciente. Seguimos desde Radio Universidad Nacional de Mar del Plata con la doctora Lucrecia López y sorprendida de este estudio que hace una década lideraste con nada menos que 1.300 pacientes, toda una rareza en Argentina. Básicamente lo que busqué era saber cuál era realmente la epidemiología, cuáles eran las causas prevalentes de trastornos de equilibrio acá en nuestro país. Y lo que tiene de sesgo esto, que yo soy neuróloga, siempre trabajé en institutos neurológicos o en servicios de neurología, o sea que soy la punta del embudo. Y todos los pacientes fueron evaluados exactamente, sistemáticamente igual, porque tengo una base de datos aparte como para evaluar los pacientes, y todos los pacientes fueron evaluados por mí. Con lo cual llegamos a la conclusión que las patologías prevalentes en nuestro país son las mismas que lo que había hecho Thomas Brand en Europa, pero con 600 pacientes unos años antes. ¿Encontraron además que la mayoría de pacientes son mujeres? De acuerdo a ese estudio, pareciera que las mujeres sufrimos más mareos que los hombres. En realidad yo lo que creo es que las mujeres, por esa cuestión de cuidado que tenemos, consultamos más que los hombres, que es diferente. Mujeres estamos acostumbradas, ya sea por nuestra condición de ser mujer, de ir al ginecólogo, o por nuestra condición de ser mujer, de llevar a nuestros hijos a las consultas. El hombre es como que consulta menos, pero después cuando vemos patología por patología son más o menos igual, excepto que en la mujer hay una mayor prevalencia, por ejemplo, de migraña que en el hombre, o hay una mayor prevalencia de hipotiroidismo que en el hombre, pero después el resto es prácticamente igual. Y llegamos a la palabra mágica, el comodín de la medicina, un virus. ¿Puede ser de origen viral? Sí, es verdad lo que vos decís, que los médicos cuando no sabemos o es un virus o es un ataque de pánico, porque la medicina tiene modas, lo que pasa es que el sistema vestibular aparte genera pánico, porque vos pensás que el sistema vestibular es el que nos orienta en el espacio. No sé si alguna vez estuviste mareada con vértigo, pero realmente la sensación es de muchísimo disconfort. Sí, las causas virales son frecuentes y tienen determinada prevalencia en determinada época del año. ¿Alguna vez habrás visto alguna persona que ha tenido, por ejemplo, una parálisis facial, que le queda la cara planchada?
Lo mismo suele ocurrir en las neuronitis vestibulares. Lo que pasa es que no se va a buscar exactamente cuál es el virus, porque ahí sí no tiene ningún sentido, porque son virus muy frecuentes que nosotros constantemente estamos en contacto. Lo que tiene de característica es que esto no es contagioso. Una vez, luego de una alergia y 2 decadrones, quedé mareada como en un barco. El piso se levantaba y me dijeron que posiblemente haya sido un desequilibrio de iones. Probablemente hayas tenido algún proceso viral y por eso vos hayas quedado inestable por 2 o 3 días. Los desequilibrios iónicos en general se producen por otro tipo de patología, que es el hidrops endolinfático o la enfermedad de Meniere, donde ahí se engloban muchísimas patologías y se están viendo cosas muy interesantes porque uno empieza a diferenciar la paja del trigo. Patologías que tienen exactamente los mismos síntomas y terminan siendo cosas totalmente diferentes. Con tratamientos diferentes. Con tratamientos totalmente diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Un paciente que tenga un cuadro de vértigo posicional. Es un vértigo que, como su nombre lo indica, el paciente tiene de sensación de giro con los cambios de posición. Es la forma más frecuente de vértigo, es el vértigo posicional paroxístico benigno. Eso es la salida de unas partículas de calcio que todos tenemos dentro del oído, que se llaman otolitos, y que están en el órgano otolítico y que son sensores de aceleración lineal, o sea, sensan mi aceleración con respecto a la ley de la gravedad. Por diferentes razones, esas partículas microscópicas se salen y los pacientes, cada vez que cambian de posición, tienen mareos de menos de 1 minuto de duración, que para el paciente le parece que es in eternum, ni te digo si es el primer episodio, porque realmente se sienten horribles. Pueden tener eso con náuseas, vómitos, diarrea y un susto terrible. Eso tiene un tratamiento específico una vez que nosotros registramos y miramos bien los movimientos oculares, porque hay una relación entre el laberinto, el sistema vestibular y los movimientos oculares. Nosotros revisamos bien eso y hacemos un determinado tratamiento que son maniobras específicas y reacomodamos, como en esos juegos que tienen los niños, canales y que meten una bolita por un agujerito por distintos canales. Bueno, terminamos acomodando estas piedritas en su lugar. Pero puede ser que el paciente, cuando nosotros lo revisamos, no tenga esto, que el movimiento ocular sea diferente y que aparte, si seguimos investigando, el paciente tiene trastornos en la audición, pero que la verdad que como no le llevaron mucho el apunte y resulta que lo estudiamos y el paciente tiene un tumor del nervio auditivo. O puede ser que tenga exactamente lo mismo con un vértigo posicional que va y viene, a veces es posicional, a veces no, con trastornos auditivos, y eso puede ser una placa de esclerosis múltiple en la entrada del nervio o un tumor o una isquemia, porque lo importante de todo esto es que tanto mareo como el síntoma vértigo puede ser el primer síntoma de un accidente cerebrovascular. ¿Entre el mareo y el ACV hay un tiempo estimativo? A veces puede ser el síntoma de un accidente cerebrovascular transitorio y a veces hizo el síntoma y ahí tuvo el accidente cerebrovascular. Qué cosa el problema de no poder dar con el diagnóstico. Tuve un queridísimo amigo que ya falleció, que empezó con mareos y pasó 5 años de médico en médico hasta que le diagnosticaron esclerosis múltiple. A modo de ejemplo, hace muchos años atrás, una chica jovencita, 17, 18 años, yo estaba en el Hospital Álvarez, en Flores, no teníamos materiales, bueno, yo me había conseguido una cámara de video. Y la madre me trae esta adolescente diciéndome, bueno, dice, como me dijeron que había alguien que hacía esto, pero mi hija ya está bien. Ah, sí, le digo, entonces si está bien, ¿para qué la traes? No,
no, pero ya está bien, pero por las dudas, qué sé yo qué. Bueno, ¿y qué sentís? La tengo filmada la chica. No, bueno, sí, pero ya se me pasó, mirá, yo por ahí siento que todo me gira y se me tapa el oído. Ah, mira vos, pero no, ahora no tengo nada. ¿Y cuánto te duraba eso? Y 2 o 3 minutos, y tenías muchas crisis por día, y sí, unas cuantas, ajá. La madre apuntaba, pero le dijeron que tiene mal las cervicales. Vos imaginate a los 17 años. Y entonces tiene una insuficiencia vértebro-basilar. Ah, la miércoles. Primero, yo hace 33 años que hago neurología, no tengo ni idea de lo que es una insuficiencia vértebro-basilar. La reviso, le encuentro una alteración en los movimientos oculares, la filmo, qué sé yo qué, y le pido urgente una resonancia, porque a esa edad que tenga esto, la neurología es simetría. Que un paciente venga a la consulta porque esté hemipléjico, al neurólogo no le sirve y al paciente menos, ya está. O sea, nosotros tenemos que hacer diagnósticos súper tempranos. Le pido una resonancia con los diagnósticos de o tenía un tumor en la protuberancia, donde en los chicos jóvenes van y vienen los síntomas, o tenía una malformación de Chiari, que es el descenso de las amígdalas cerebelosas dentro de la columna cervical, o tenía una placa de esclerosis múltiple. No había demasiadas posibilidades. Viene la chica con la resonancia, una placa de esclerosis múltiple en el nervio, con otras lesiones supratentoriales, digamos, en los hemisferios cerebrales que no le estaban dando síntomas. Le explico a la mamá que había que hacerle una punción lumbar, que esto era una esclerosis múltiple. Yo no te puedo explicar el insulto que me ligué. Entonces le dije, mire, usted enójese todo lo que usted quiera, esto yo sé que genera mucha angustia, aparte te estoy hablando hace 20 y pico de años atrás, cuando no había prácticamente tratamiento. Le digo, yo lo único que le pido es que por favor, si usted no me quiere ver más a mí, no me vea más, pero por favor, hágala ver y consulte a otro neurólogo, hágala ver y tratar a su hija, porque esto no es un chiste. Bien, no la vi nunca más hasta que esta chica que yo me la volví a encontrar porque yo cambié de hospital, no estaba más en el Álvarez y fui al Ramos Mejía. La chica, la madre no la hizo atender y a los 4 o 5 años, cuando yo cambié de hospital, me la encuentro parapléjica porque había hecho otras lesiones y la madre no la había hecho atender. Ahora, Lucrecia, ¿por qué cuando alguien va con mareos, en general, lo primero que hacen es darle un Dramamine, un 6-Copín o alguna de esas cosas? Porque no saben. Primero porque el Dramamine es un sedante vestibular que lo tenés que usar cuando hay un déficit de la función vestibular y por muy poquitos días. Si vos le das un Dramamine a un paciente con un vértigo posicional donde no hay una hipofunción, sino que hay una hiperfunción de un oído, lo único que hace es tener al paciente vertiginoso y con sueño todo el día. Y el Dramamine, que es un sedante vestibular, un derivado antihistamínico, se usa para calmar el síntoma, porque el síntoma es muy desagradable, pero no lo usa más de 6-7 días. Aparte, nuestro sistema nervioso central, este nuevo síntoma lo toma como una aferencia esperada y lo va a ir racionalizando, y es por eso que tiene sentido hacer rehabilitación vestibular. O sea, ningún paciente tiene vértigo las 24 horas del día durante un mes. A lo sumo lo tendrá 10 días. Después va a estar inestable, pero no con vértigo. Lucrecia, ¿qué mensaje darías a los que escuchan que pueden ser posibles pacientes? Primero es que cuando el paciente tenga algunos de estos síntomas, no se automedique, que vaya al médico, no se autodiagnostique. En general es un síntoma que no dura mucho, pero puede ser el preludio de un problema muy grave. Y lo segundo es que es muy importante que los pacientes tengan idea que no van a poder manejar el síntoma, con lo cual los pacientes tienen que informarle al médico cuál es el oficio o la profesión que desarrollan y cuáles son los deportes que hacen. Porque imagínate un paciente con un vértigo posicional, una cuestión benigna, que de hecho uno le da todas las indicaciones. Entonces vos le decís, no maneje, no haga deportes de agua, no haga deportes de altura,
porque se pueden ahogar. No vaya y se asome a ver si viene el subte, porque usted puede perder la referencia, se puede caer y frente a una patología benigna puede tener un accidente muy grave. No es lo mismo un paciente que sea un albañil, que de hecho ha sucedido. El paciente le dice al médico, ¿puedo seguir trabajando? Sí, siga. No le preguntaron de qué trabaja y el tipo es un albañil. Se cae de un 5.º piso a un 2.º subsuelo. ¿Se mató? ¿O es un piloto de avión? ¿Vos viajarías? Sí, sería un viaje por lo menos emocionante. Realmente no, porque uno cree que los pacientes, y la gente hace cosas rarísimas. Yo estaba en el hospital Ramos Mejía, viene un tipo que era guía de turismo de aventura. El paciente tenía una enfermedad de Meniere, o sea que es el aumento de la presión dentro del oído que no solo le produce episodios de vértigo, vómitos, transpiración, diarrea, que puede estar 24 horas así, sino con pérdida de audición. Le digo, bueno, ok, ¿y qué tipo de turismo de aventura? No, ahora me estoy yendo al Everest con un grupo. No te podés ir a ningún Everest con ningún grupo. Le digo, porque esto que vos querés hacer es muy riesgoso para vos y para la gente que lleves. No, dice, escúchame, yo le cobro $5.000 a cada tipo que lo llevo al Everest. Mira, pero es una irresponsabilidad de tu parte y yo voy a dejar sentado la historia clínica que te prohíbo que hagas esto. Me dice, pero eso es mi profesión, cámbiala. Lo lamento por vos. Le digo, pero lo tenés que cambiar. Imagínate la bolilla que me dio. Nunca más apareció el tipo. Apareció como al año y medio después. El tipo se fue al Everest con un grupo. Casi se matan todos. Porque no sé si a 4.000 metros de altura, qué sé yo, a este flaco le dio una crisis de vértigo en una tormenta de nieve. Él no podía hacer nada para ayudar a los otros y nadie los podía rescatar. Entonces viene y me cuenta y me dice, vos no sabés lo que yo me acordé de vos. Le digo, si vos crees que a mí eso me genera emoción, la verdad que me parece un disparate de tu parte. No, dice, después entendí que tuve que cambiar de profesión. Hoy en la Argentina los mareos son la segunda causa de consulta a los neurólogos después del dolor de cabeza. www.elclubdelmareo.com.ar es la web que pueden consultar. Era la doctora Lucrecia López, médica egresada de la Universidad Nacional de Rosario, neuróloga especializada en trastornos de equilibrio.